Hola a todas las personas que nos ven en este canal. Vamos a darle continuación a la lectura de este libro de Zecharia Sitchin, Los Reinos Perdidos. Soy Jorge Quevedo. La última vez hablábamos de estas estructuras, 4 columnas que se han encontrado ahí en territorio mexicano y que tienen diseños que hablan, o sea, que cuentan una historia. Y Zecharia Sitchin nos va diciendo que no es una historia simplista, es una historia de tecnología avanzadísima, ¿eh? Y nos hablaba de ese instrumento que aparece en las manos, una herramienta en las manos de esas estatuas grandes, esas columnas con forma humana, y que ese mismo instrumento aparece en otras representaciones de tipos, como lanzando llamas y fundiendo la piedra, diseñando la piedra, pero que Zecharia nos dice que puede ser algo más allá de ser un instrumento de fundir piedra y darle forma a las piedras, que puede ser un instrumento de minería para extraer oro. Y no sería oro el mineral que se buscaba con este instrumento, que parece un lanzallamas de plasma. Entonces esas 4 columnas, algunos le han llamado el nombre de Atlante, porque son como de 4 metros de altura, con diseño de un personaje. Que los atlantes estuvieran en posesión de herramientas de alta tecnología hace más de 1000 años en el centro de México plantea la cuestión de quiénes eran estos señores que usaban esa tecnología, que los indígenas no eran. Por eso ya se dijo que el rostro de estas que hay diseñado en estas 4 columnas no se parece a ninguno de los rostros de estas razas que vivían por esos alrededores. ¿Quiénes eran estos señores? Que dice, plantea la cuestión de quiénes eran. Ciertamente, a juzgar por sus rasgos faciales, no eran de América Central y probablemente eran dioses. Los Anunnaki tienen la tecnología, la tienen. Y probablemente eran dioses y no hombres mortales. Pero ya sabemos que los llamados dioses nacen, crecen y mueren también, son mortales. Pero es una afirmación para diferenciarlo del terrestre, al Anunnaki, no, al Dios. Y si el tamaño de las estatuas es un indicio de veneración, pues junto a estas figuras gigantes se erigieron las columnas cuadradas en las cuales aparecían a tamaño natural las imágenes de los gobernantes toltecas. El hecho de que en algún momento de la época prehispánica las colosales imágenes fueran desmontadas, bajadas cuidadosamente a las entrañas de la pirámide. Recuerdan que la encontraron enterradas en las pirámides, a estas 4 estatuas. Alguien las desmontó por parte y las enterró. Entonces, por algo las enterraron, que representaban a alguien a quien ellos le tenían mucho respeto. Estas estatuas no las destruyeron. El hecho de que en algún momento de la época prehispánica las colosales imágenes fueran desmontadas, bajadas cuidadosamente a las entrañas de la pirámide y enterradas allí, supone cierto grado de santidad, de respeto. Santidad porque es cuestión de los dioses, ¿no? El lenguaje religioso, santidad. De hecho, todo viene a confirmar la afirmación de Sahagún, aquel fraile español, Bernardo de Sahagún, que escribió una obra. Dice, la afirmación de Sahagún, citado antes, de que cuando los toltecas abandonaron Toyán, enterraron muchas cosas, dice Sahagún, que le contaron los indígenas. Enterraron muchas cosas, algunas de las cuales aún en la época de Sahagún se sacaron de debajo de tierra y no sin admiración por su belleza y artesanía. Los arqueólogos creen que los 4 atlantes se erigían en la cima de la pirámide de Quetzalcóatl, dando soporte al techo del templo que había allí. Recuérdense que templo es el nombre que el terrestre le da a la residencia del Anunnaki. Le dice templo.
Entonces, el lenguaje terrestre, hay que hacer esa diferencia que muchos estudiosos no la hacen, la pasan de lado. Templo es nombre que el terrestre le da a la residencia del Anunnaki, el templo de Quetzalcóatl, el templo de Enlil, el templo de tal fulano. En Mesopotamia se hace igual. El templo del dios tal, la residencia de uno de esos señores. Sumo sacerdote, el encargado de administrar esa residencia. Él y sus otros ayudantes. Que esa residencia de esos Anunnaki tenían todo para que él no hiciera nada, el que vivía ahí o la pareja que vivía ahí. Podía ser él con su esposa. Esta gente no movía un dedo. El terrestre le hace, él nombra a las personas de confianza que son los sumos sacerdotes, las sumas sacerdotisas, para que le hagan todo lo que él necesita en su residencia. Se convirtieron en vagos, como esclavos de los terrestres. Sin ellos no pueden vivir. Esto no lo digo yo, lo dice Zecharia Sitchin por los estudios que él hace. Por eso después del diluvio, que el Lil se molesta cuando encuentra al tal Noé que se menciona en la Biblia y a un grupo de gente vivo que se salvó en un arca, o sea, en un submarino, en un sumergible. Él se molesta. ¿Qué fue lo que pasó? Alguien le dijo a los terrestres que venía un diluvio. Rompió el secreto que había, el juramento de no avisarle al terrestre para que el agua los barriera a todos, como querían Lil. Y llegan los otros ahí en el Monte Arara, donde apareció el sumergible encallado allá en lo alto, el arca, llamada arca en la Biblia, y le dicen a Elí, pero espera, hombre, pero tú no ves que son ellos los que nos mantienen a nosotros. ¿Quién va a sacar el oro por nosotros? ¿Quién nos va a cocinar? ¿Quién nos va a criar los animales? ¿Quién nos va a fabricar la ropa? A fabricar los alimentos que necesitamos. Son ellos que hacen eso. Ahí en Lille que abre la mente y dice, es verdad. Porque anteriormente, miles de años atrás, los Anunnaki hacían eso y se rebelaron. Este trabajo no lo vamos a hacer más. Esto es muy duro. Entonces vamos a crear este terrestre para que nos sustituya a nosotros en el trabajo. Entonces el terrestre es que le hace el trabajo. Y eso continuó por miles de años mientras ellos estuvieron aquí. Entonces, los sumos sacerdotes son gente que esa gente elige para que administre su residencia. Y a esa gente el Anunnaki le da cierto conocimiento privilegiado que el pueblo común no tiene. Antropología, astrología, matemática, astronomía, otro tipo de ciencias. Y son esos señores los que le van transmitiendo al pueblo el conocimiento del Anunnaki. Entonces el templo es eso, residencia de uno de los dioses, que antes del diluvio se le llamaba los señores, como le dice Abraham cuando los ve que llegan cerca de su tienda. Mis señores, vengan y descansen, no pasen, siéntense. Así se le llamaba, los señores, porque el terrestre los ve como una raza superior, que tienen una tecnología que el terrestre ni imagina que es. Es el Anunnaki. Entonces, cuando hablamos de templo y de divinidad y todas esas cosas, hay que hacer referencia a ese contexto, ¿no? Y sigue diciendo Sitchin entonces, el hecho de que en algún momento, hablando de ese testimonio que da Sahagún, que los indígenas, cuando abandonaron Toyán, enterraron muchas cosas, porque para ellos tenía un valor. No entierran lo que no tiene valor. Algunas de las cuales, aún en la época de Sahagún, se sacaron de debajo de tierra, y no sin admiración por su belleza y artesanía. O sea, en la época que este fraile escribe, español que vino en la conquista, todavía en esa época que él está ahí en México, se van sacando cosas enterradas por esos antiguos indígenas. Y son cosas, dice, una artesanía lindísima, una belleza tremenda, que es digno de admirar. Los arqueólogos creen que los 4 atlantes se erigían en la cima de la pirámide de Quetzalcóatl, dando soporte al techo del templo que había allí, como si estuvieran sosteniendo un dosel celestial, referente a ello, a los llamados dioses, dosel celestial. No espiritualicen, no se vayan al espacio, al cielo, no tiene nada que ver con eso.
planten los pies en la tierra. Por eso les aclaro la cuestión de los llamados dioses y el lenguaje religioso, celestial, divino, hace referencia a esos personajes concretos que están aquí en la tierra. No espiritualicen y se vayan al espacio cuando se habla de dioses, de divinos, nada de esas cosas. Hay que tener cuidado con el lenguaje para no confundirse. De cielo, tierra, hay que tener cuidado. Está hablando de cosas concretas acá. El dosel celestial, dicen, pues fue construido por ellos. Este es el papel que jugaban en las creencias egipcias los 4 hijos de Horus. ¿Recuerdan quién es Horus? Para quien no lo sabe, Horus era el hijo de Osiris. Osiris fue el primer hijo de Marduk con una terrestre llamada Sarpanit, ahí en Mesopotamia. Le nació Osiris y le nació Set. Entonces, en los originales textos sumerios aparecen los nombres verdaderos de estos personajes. Osiris es Asart y Set es Satu. Marduk, estoy colocando en contexto este negocio aquí de Horus. Marduk tiene esos 2 hijos con su esposa terrestre y les da a los 2, les construye ciudades o reinos, uno a cada uno. A Osiris le da la parte norte de Egipto donde están las pirámides y a Set le da la parte sur de Egipto donde están las pirámides y a Set le da la parte alta de Egipto hacia Sudán, que es la zona montañosa del Nilo. Sudán y esos lugares por ahí, Etiopía, Eritrea, lo que hoy son esos países. Es el reino de Set. Set ansía, y se le mete ese animalito en la cabeza de robarse el territorio de su hermano en el sur, donde están las pirámides, porque es un sitio estratégico. Las pirámides son lugares estratégicos. Entonces Set anhela agarrarse y hace un plano y mata a su hermano Osiris. Lo mete en un ataúd sellado de metal y lo echa al mar y Osiris se ahoga. Y la esposa de Osiris, llamada Isis, consigue, por ahí por el Mediterráneo, con la ayuda de otro Anunnaki en su nave, consiguen encontrar el cajón de metal flotando en una playa por ahí que encalló en el mar Mediterráneo, en esa costa de lo que hoy es Israel, Palestina. Y consiguen el cuerpo. Y Set se entera de que consiguieron el cuerpo y va y se lo quita y lo despedaza y reparte los pedazos en diferentes lugares de la costa del Mediterráneo. Y la mujer de nuevo va y encuentra algunos pedazos del cuerpo, Isis, y con ayuda de uno de los dioses que es Ningisida, le saca el ADN a una parte del cuerpo de lo que era Osiris. Y con ese ADN fecunda a Isis. Entonces Isis tiene un hijo de su marido que ya hace mucho tiempo falleció. Y ese niño es Horus, que ella lo cría escondido de Set, porque si Set lo descubre, lo mata, porque sería entonces el heredero legal del trono de Osiris. El hijo que él tiene, por ley de ellos, de los Anunnaki, era así. El heredero, el primogénito, el heredero. Entonces, Horus crece escondido de Set. Y cuando ya está un joven fuerte, es entrenado militarmente por algunos Anunnaki. Y se enfrenta a su tío Set. Porque Isis lo cría con esa mentalidad y le va diciendo, tú tienes que ser el vengador de tu padre, al que tú no conociste, Osiris. Y con la ayuda de Marduk, su abuelo, entonces Horus lucha contra Set en naves aéreas y lo vence y lo captura.
Y Set es condenado a vivir por ahí, por lo que hoy es Palestina y esos lugares. Se va por allá, casi ciego, por un efecto de un arma que Horus le lanzó, un rayo. Entonces ese Horus es ese joven que vengó a su padre Osiris y se apropió de nuevo de las dos coronas, la parte norte que era el reino de Set y la parte sur que era el reino de su padre Osiris. Ese es Horus, que por elevarse en esa nave y luchar contra Set y vencerlo en una nave, se le colocó el nombre del halcón, el pájaro que vuela con una velocidad tremenda. Entonces se le puso el halcón. Y por eso en las representaciones egipcias aparece Horus con una máscara de halcón. El halcón no es que tenía cara de ave, es una máscara para representar el oficio que él realizó, la función. El halcón en su nave se desplazaba rapidísimo y venció a Set, que se le representó como un animal malicioso que quiere las cosas de los otros. Eso es lo que hace el zorro, la imagen de Set con la máscara de zorro en las representaciones egipcias, porque era eso, ¿no? Aprovechándose y robándole la cosa a los otros, el reino de su hermano Osiris. Es un zorro, es un ladrón, sin vergüenza. Ahí aparece Set, nunca aparece el rostro de él, sino siempre con esa máscara, con esa cabeza como de zorro. Y a Set se le coloca entonces la cabeza del halcón. Y los científicos se matan la cabeza diciendo, no, pero eran hombres con cabeza de animales, mírate, este tiene una cabeza de halcón, otra tiene una cabeza de vaca, aquí tiene una cabeza de zorro. ¿Ves? La ignorancia hace todas esas estupideces y las transmiten en los libros y mucha gente se la cree. Y la cosa es tan simple como era en la época en que ellos vivían. Y como hoy en muchos países una persona es experta y le dicen, este tipo es un tigre. Es un zorro, se la sabe toda. Entonces lo representa con una cara de ese animal, pero no es que era ese animal. Es así de simple, señores. Se siguen repitiendo muchas cosas miles de años después. Actitudes en el terrestre. Es como que los expertos se complican la vida, estudian tanto que se meten unos dogmas en la cabeza que no podía hacer eso porque tiene que ser como está escrito aquí. No podía haber un instrumento de hierro en la edad de piedra porque era la edad de piedra, según lo que los mismos técnicos expertos europeos han definido. Esa era la edad de piedra. Entonces aparece un pedazo un martillo de hierro tallado. Dicen, entonces en lugar de aceptar que sí había trabajo de hierro en la edad de piedra que ellos dicen, entonces desclasifican. No, es que ese aparato está fuera de época. Esas son las conclusiones estúpidas a las que llegan esos llamados expertos, ¿no? Una cosa más horrible, como falta de sentido común que tienen esa gente. Y son todos prácticamente europeos y estadounidenses que hacen esas teorías. Y la estudian en la universidad nuestra y todas esas teorías de esos señores. Brutos, burros para caramba, y siguen con la teoría de ellos. Como el de Colón. Son indios, llegué a la India. Con esas burradas continúa mucha gente, ¿no? El colonialismo cultural. Entonces eso era Horus, ese era Horus, para poner el contexto, ¿quién era Horus? Recuérdense que estos vídeos están hechos para gente que no tiene conocimientos, que no es experta en conocimientos, y hay que explicar mucho las cosas. Los expertos se cansarán de estas explicaciones, eso es comprensible. Pero esto está hecho, como yo dije en el vídeo de inicio del canal, para gente del pueblo que no tiene estos conocimientos, pues se los han ocultado. Y no hay que ser un experto universitario para entender estos libros. Entonces, adaptamos el lenguaje y repetimos la idea para que se le vaya grabando mejor las cosas. Entonces, ese es Horus. Dicen las creencias egipcias, los 4 hijos de Horus, el tipo tuvo hijos y hijas, que sostenían el cielo en los 4 puntos cardinales. Ven, son comparaciones terrestres, que sostenía el cielo. ¿Quién va a sostener el cielo? ¿Qué es el cielo para que lo sostenga un ser humano? Son comparaciones, imágenes. Los 4 hijos de Horus que sostenían el cielo en los 4 puntos cardinales, según el libro de los muertos egipcios.
Se dice que ese libro lo escribió el mismo Thoth o Tehuti, que es el mismo que Salcoal, aquí en Centroamérica. El libro de los muertos. Es un libro con una gran sabiduría que se escribió y se guardó, y parece que se ha descubierto ya y tiene una gran... Y entonces lo tienen oculto de nuevo. El libro de los muertos en Egipto eran estos 4 dioses que conectaban cielo y tierra, los que acompañaban al faraón fallecido hasta una escalera sagrada desde donde ascendería al cielo para la otra vida eterna. El faraón pensaba que cuando moría iba a ir a la otra vida eterna por una escalera. ¿Qué era la escalera al cielo? Secharia Sitchin nos lo dice. Era ir al espacio puerto del Sinaí, agarrar una nave, ir a Nibiru y comer allá y beber allá para tener un ciclo de vida larguísimo que tenían los dioses, como el que tienen los dioses, los Anunnaki. Ciclo de vida de miles de años. 400.000, 500.000 años. Ellos pueden vivir eso. Años de aquí de la Tierra. Y ya le expliqué eso por las vueltas de su planeta o las órbitas de su planeta alrededor de nuestro Sol. Eso no nos lo dicen cosas tan simples. Nuestra vida, nuestro ciclo de vida, los años que vivimos están ligados, estrechamente relacionados con las órbitas de nuestro planeta alrededor del Sol. Cuando nuestro planeta da 80 vueltas alrededor del Sol, ¿cuántos años tenemos lo que vivimos aquí dentro del planeta? 80 años. Eso es simple. Igual pasa con los habitantes de otros planetas del sistema solar. El planeta de ellos pasa por nuestro Sol cada 3.600 años. Entonces aquí en la Tierra, 3.600 años que ya han pasado generaciones y generaciones de terrestres, ya muertos, para ellos es un año de vida. Porque es el tiempo en que su planeta da la órbita alrededor de nuestro Sol. ¿Ves? La cosa es simple de entender. Esa es la vida que los faraones querían y que pensaban que se le iba a dar después de muerto, porque Marduk los engañó a los terrestres diciéndole, yo soy un dios y les puedo dar la vida eterna, que es el ciclo de vida de él, de los Anunnaki. Pero después de miles de años el terrestre ve que Marduk muere en Babilonia, entonces era falsa. El engaño se descubrió. No son inmortales. Mira, está vieja y cansada y murió, y su hijo también. Ese engaño, por eso digo, la base antropológica de las religiones es el engaño y la ingenuidad del terrestre que cree. O sea, no cuestiona, no usa la razón, simplemente cree. Como hacen las religiones hoy. No, usted tiene que creer, tenga fe, crea, no racionalice, no analice, nada más crea. O sea, anula la capacidad del ser humano de desarrollarse con su inteligencia, razonando, cuestionando, le quitan todo eso. Nada más crea, pronto y acabó. Esa locura se sigue hasta el día de hoy, señores. Es pura ideología de manipulación. Crea nada más, no cuestione. No haga preguntas. Métase a militar, le va a enseñar la misma ideología. Crea. Realice lo que se le ordena, no cuestione. Si usted cuestiona, no sirve para militar, porque aquí queremos ovejas que obedezcan al pastor, que es el sargento, el general, quien sea. Igual en la religión, de la misma ideología, no. Crea. Y lo amenazan, ¿no? Y le dicen, no, es que usted no consiguió nada porque usted no creyó. Usted comenzó a hacer preguntas, a cuestionar, entonces usted no tiene fe. Ven, la misma ideología para desclasificar la razón humana. Pero esas cosas van pasando con el tiempo, con los miles de años, esas cosas van pasando. Y el terrestre va asumiendo su capacidad de racionalizar, de razonar, de analizar. Y así es que se avanza. Las religiones no dejan avanzar al ser humano, dividen, son violentas, por ellas se mata, ella mata a otros, para que crean y no racionalicen, no cuestionen. Entonces dicen, el libro de los muertos egipcios eran estos 4 dioses, hijos de Horus, que conectaban cielo y tierra, los que acompañaban al faraón fallecido hasta una escalera sagrada. El tipo ya falleció y cree que lo van a llevar en una escalera allá al monte del Sinaí, al espacio puesto. Esa es la escalera al cielo.
Esta escalera al cielo se representó jeroglíficamente como una escalera sencilla o doble, representando la última una pirámide escalonada. Era sólo una coincidencia que el símbolo de la escalera decorara las paredes alrededor de la pirámide de Toyán y se convirtiera en el principal símbolo iconográfico azteca. La escalera al cielo, la punta de la pirámide, la escalera al cielo. Las mismas creencias se las transmite la Anunnaki al terrestre donde quiera que lo va, en Sumeria, en Egipto y aquí también. En el centro de todo está este simbolismo y estas creencias religiosas de los pueblos nahuatlacas. Estaba su Dios en el centro de todas esas creencias, estaba su Dios, Dios héroe, dador de todos sus conocimientos, que es Alcoal, el civilizador y el protector. Tienen tecnología que no tenemos, entonces nos protegen, nos civilizan, nos educan, es normal. En la época de los años 60 venían muchos europeos a nuestro país a enseñarle a la gente a hacer un sanitario, excavar un hoyo, donde sentarse a hacer, y con una casita, con un sillón de madera, donde sentarse y hacer sus necesidades físicas. Porque no sabían, iban al monte y por ahí defecaban. Tenían que venir de Europa algunos jóvenes para enseñarle a muchos campesinos a hacer ese hoyito en la tierra y hacer una casita pequeña, ahí iba a hacer sus necesidades físicas. Eso es lo mismo que hacen los Anunnaki, señor, enseñar al terrestre las cosas que él no sabe para irlo civilizando. Aunque parezca absurdo, pero era así. Entonces estaba en el centro de todo este simbolismo de escaleras al cielo, hacia las pirámides, hacia la cima, creencias religiosas de los pueblos nahuatlaca. Estaba su Dios héroe, dador de todos sus conocimientos, que es Alcoal, la serpiente emplumada. Pero se podría preguntar, ¿qué era una serpiente emplumada? Se pregunta Sitchin. Si no fuera una serpiente que, a semejanza de un pájaro, tuviera alas y pudiera volar. Se pregunta Sitchin, ¿ve? Lo que les expliqué de la serpiente emplumada. ¿Cuál arqueólogo, estudioso de estas culturas antiguas en nuestro continente se hacen estas preguntas? ¿Qué era? No se las preguntan. Las asumen así, como que era una serpiente que tenía alas y volaba. Y se estudia en la universidad, en las escuelas, esta arqueología histórica y sigue hablando de serpiente emplumada como que era realmente un animal que volaba. No, que debía ser entonces un dragón. Van por ahí. ¿Sí? Un camino que no tiene salida. Entonces se pregunta a Sitchin, ¿qué era una serpiente emplumada? Si no fuera una serpiente que, a semejanza de un pájaro, tuviera alas y pudiera volar. Y si esto es así, la idea de Quetzalcóatl como serpiente emplumada no sería otra que la idea egipcia de la serpiente alada. El mismo aparato, el mismo terrestre que no entiende la tecnología, dice la serpiente alada, que aparece en las pirámides de Egipto diseñadas, una serpiente con alas, la nave de la Anunnaki. En Egipto y aquí en América también, son las mismas personas. Y es la misma mentalidad del terrestre que no entiende la tecnología, asemejándola con algo que él conoce. Esa nave que deja un rastro de nube y que el viento la distorsiona como si fuera una serpiente y la cabeza de la serpiente es la nave. No sabemos el nombre de esa nave, no tenemos esa tecnología, no la conocemos, entonces se nos parece a qué, algo que conocemos, una serpiente pero emplumada, tiene alas. El mismo símbolo en Egipto y aquí en América. La serpiente con alas, la serpiente emplumada. Y si esto es así, la idea de Quetzalcóatl como serpiente emplumada no sería otra que la idea egipcia de la serpiente alada, que facilitaba la transfiguración del faraón fallecido para el reino de los dioses imperecederos. Era en una nave que se iba a la otra vida.
a la vida larga de los llamados dioses. Solo que después que se moría, ya de la muerte nadie vuelve, como decía Enki. Por eso esa ridiculez de la religión católica, decir que Cristo resucitó. La resurrección es la teoría más ridícula que existe. La más viable y la que más se ha probado a través de la historia es la reencarnación. Y a medida que avanza la ciencia, no la creencia, la ciencia se va demostrando claramente que la reencarnación es lo real, no la resurrección. El cuerpo después que se destruye no vuelve. Es parte, se confunde con el planeta, es del planeta. El cuerpo humano es formado por las células de la mujer y del hombre cuando tienen relaciones sexuales y producen ese fruto. Por eso la persona que nace con las características físicas del hombre y la mujer. Ahora, el espíritu no es nuestro, no lo colocamos en ese cuerpo. El espíritu es de otra dimensión, tiene su propio origen, no muere, o alma, como tú le quieras llamar. Después que ese cuerpo muere, el espíritu sale porque el alma no puede vivir en un cuerpo muerto. Y ya se han filmado cuerpos en morgues donde se ve el espíritu levantándose y saliendo del cuerpo y elevándose a buscar su origen. Y después se reencarna en otra persona, en otro lugar o en otro planeta. Y esos testimonios de reencarnación ya, YouTube está lleno de eso. Probado de personas que dicen, no, que yo era fulano de tal, y eso ha sido comprobado, y yo viví en tal lugar cuando era fulano de tal, y vaya y le dice a la persona, mira, era aquí, y es ahí, y yo escondí eso aquí, y ahí estaba lo que escondió. ¿Tiene más prueba de eso? La reencarnación es lo normal, la resurrección eso no tiene sentido. Después que el cuerpo se deshace en la tierra, no. Esa estupidez que le meten los católicos a la gente, no, que María resucitó en cuerpo y alma, cosa más absurda. ¿Eh? Lo que más puede hacer un cuerpo es momificarse y durar un tiempón ahí. O echarle algún líquido especial que lo mantenga. Pero vivir de nuevo ese cuerpo, no hay manera. Resucitó en cuerpo y alma, cosa ahí, que está en el cielo en cuerpo y alma. Y el que no cree en eso, hay que quemarlo vivo. Eso es lo que hace la Iglesia Católica. El que no creía que María resucitó y en cuerpo y alma, era quémenlo vivo con todos sus hijos y todo el mundo. Una locura. Eso es el fanatismo religioso, ¿no? Eso lleva a la fe. Crea nada más, no cuestione. Fíjense esta pregunta interesante que se hace Sitchin, ¿no? ¿Qué era la serpiente emplumada? Es la misma serpiente alada de Egipto, es la nave de la Anunnaki, en la que el faraón pensaba que iba a ser llevado al cielo, con mayúsculas, cielo, que es el planeta Nibiru. Además de que Quetzalcóatl, el panteón náhuatl estaba lleno de deidades asociadas a las serpientes. Cihuacóatl era la serpiente hembra. Coatlicue era la de la falda de serpientes. Chicomecoatl era 7 serpientes. El lenguaje de los aztecas, ¿no? Ejecaucoamitli era nube de serpiente del viento. Nube de serpiente, muchas naves en el espacio. Etcétera, etcétera. Dice Sitchin, al gran dios Tlaloc se le representó frecuentemente con la máscara de una serpiente doble. Y así, inaceptable como solo esto podía ser para los expertos pragmáticos, para los expertos se confunden. En las cosas simples se confunden, inventan teorías absurdas. Y así, inaceptable como solo esto podría ser para los expertos, dice Sitchin, pragmáticos, la mitología, la arqueología y el simbolismo llevan a la inevitable conclusión de que el centro de México, sino toda América Central, fue el reino de los dioses serpientes, los dioses del antiguo Egipto.
los descendientes del clan de Enki, que tiene como símbolo la serpiente, cuyos territorios y su dominio estaban en lo que es hoy África, el territorio de Enki, la serpiente, experto como la serpiente, evadía las armadillas y las órdenes irracionales del comandante en jefe Enlil. Siempre le buscaba la vuelta para hacer lo contrario, como la serpiente, y se le puso la serpiente. Los dioses serpientes, su centro es Egipto, el territorio de Enki, África, el Apsu. Y sigue diciendo Sitchin entonces, y así lleva a la inevitable conclusión de que el centro de México, si no toda América Central, fue el reino de los dioses serpientes, los dioses del antiguo Egipto. Interesante que hay una imagen de en Egipto, ¿no? Un dios como encima de una serpiente, con un disco solar en la cabeza que es Nibiru, y una serpiente con alas. Pero al lado de la serpiente hay estrellas. Es un barco del cielo, lenguaje terrestre. Es una nave espacial de los Anunnaki, donde iban a su planeta. Dice Zecharia Sitchin, continuando la lectura, los mayas. Este nombre evoca el misterio, el enigma, la aventura, una civilización que existió y desapareció, se desvaneció, aunque sus gentes quedaran. Ciudades increíbles que se abandonaron intactas, engullidas por el verde dosel de la selva. Pirámides que llegan hasta el cielo, concebidas para tocar a los dioses, ¿ven? Y monumentos cuidadosamente esculpidos y decorados que se expresan con artísticos jeroglíficos cuyo significado sigue perdido en su mayor parte entre las nieblas del tiempo. El misterio de los mayas captó la imaginación y la curiosidad de los europeos desde el mismo momento en que los españoles pusieron el pie en la península de Yucatán y vieron los vestigios de sus ciudades perdidas en la selva, de estas ciudades de los mayas. Era todo tan increíble y sin embargo ahí estaba. Pirámides escalonadas, templos con plataformas, palacios decorados, pilares de piedra grabados, y mientras contemplaban aquellos sorprendentes restos, escuchaban los relatos de los nativos acerca de monarquías, de ciudades-estado y de glorias que una vez existieron. Dejaron los españoles con la boca abierta. Pero ¿cómo es posible si ustedes viven con taparrabos? ¿De quién eran esta gente? Que hicieron cosas más avanzadas que las que nosotros tenemos en Europa. Uno de los sacerdotes españoles más conocidos que escribiera sobre Yucatán y de los mayas durante la conquista, llamado Fray Diego de Landa, que después fue obispo, ahí en el Yucatán, decía que existen en el Yucatán muchos edificios de gran belleza, siendo esto lo más sobresaliente de todo lo descubierto en las Indias. Lo más sobresaliente de lo descubierto en las Indias, estos grandes edificios, las grandes pirámides de México, decía Fray Diego de Landa. El europeo no concebía una pirámide de piedra, no existe allá. Ni imaginación tenían que eso podía existir. Por eso dice este hombre, lo más sobresaliente de todo lo descubierto en las Indias son estas construcciones de piedra y finamente ornamentados, aunque no se ha encontrado metal en el país con qué tallarla. No se ha encontrado el metal con qué fueron talladas, porque la tecnología la tiene el Anunnaki. La usa, le enseña al terrestre a usarla y se la lleva la tecnología. No deja que la copie el terrestre. Con otros, entonces el terrestre va a decir, eso es un arma divina,
una herramienta divina, es de ellos, de los dioses. Con otros intereses en mente, como el de la búsqueda de riquezas y la conversión de los nativos al cristianismo, a los españoles les llevó cerca de 2 siglos prestar atención a aquellas ruinas. Les llevó cerca de 2 siglos poner atención, estudiar esas ruinas. Burro pa' caramba, 2 siglos para poder hacer eso. Fue ya en el 1785 cuando una comisión real enviada por el rey inspeccionó las ruinas de Palenque. Para entonces ya habían sido descubiertas. Afortunadamente, una copia del informe ilustrado de la comisión real fue a parar a Londres. Su posterior publicación atrajo al enigma maya a un noble. Estos informes que prepara esta comisión que manda el rey para estudiar esos monumentos, parece que una copia fue a dar a Londres. Dice, su posterior publicación, después lo publica en el informe, atrajo al enigma maya a un noble rico, Lord Kingsborough. Este hombre se interesó por ese informe sobre las construcciones de los mayas que publicaron estos españoles. Y este hombre, creyendo fervientemente que los habitantes de América Central eran descendientes de las 10 tribus perdidas de Israel, la bendita teoría esa de que de las 10 tribus perdidas de Israel, Kingsborough se pasó el resto de su vida y se gastó toda su fortuna en la exploración y descripción de los antiguos monumentos y escritos de México. Él escribió una obra, La Antigüedad de México, traducido al español, sería así, en el 1830 y 1848, junto con la relación de aquel Landa, el rey aquel Landa, se han convertido en una valiosísima fuente de información sobre el pasado maya, un pasado reciente. Pero en la memoria popular el honor de la publicación del descubrimiento arqueológico de la civilización maya pertenece a un norteamericano. ¿Qué cosa, El que vivía ahí ya no necesita descubrir nada. Es el habitante original de aquí. Porque esta gente se atribuye en el que fue descubierto por siempre un bendito europeo estadounidense, el que descubre. Usted puede ir allá y usted nunca descubre nada. Va a Europa, nunca descubre nada, porque ellos creen que ellos son el centro de todo, ¿no? Los descubridores son ellos. Y si ya esto lo conocían los indígenas por cientos y cientos de años, que vivían aquí al lado de esas construcciones y las veían en los bosques cubiertas de maleza y Entonces a eso no lo toman en cuenta como descubridores, sino que tiene que venir un extranjero de allá, de Europa estadounidense, y que vea esas cosas. Entonces fulano de tal descubrió una pirámide en México, en Guatemala. Los indígenas que tienen cientos de años mirándola nunca la descubren. Ve las cosas tan absurdas, las teorías tan absurdas que el colonialismo cultural de nuevo. Creyendo fervientemente que los habitantes de América Central escribí esas obras, como ya dijimos, pero en la memoria popular el honor de la publicación del descubrimiento arqueológico de la civilización maya pertenece a un norteamericano de New Jersey. Oiga eso. John L. Stephen, designado como enviado de los Estados Unidos a la Federación Centroamericana, fue a las tierras de los mayas con su amigo Frederick Catherwood, que era un consumado dibujante. Los 2 libros que escribió Stephen y los ilustró su amigo Catherwood, que se llaman Incidentes en el viaje en América Central, de Chiapas a Yucatán, y los incidentes en los viajes a través de Yucatán, siguen siendo de lectura recomendada. Estas obras siguen siendo de lectura recomendada siglo y medio después de su publicación original, que fue en 1841 y 1843 estas obras. Y el propio libro de Catherwood, llamado
viajes en los antiguos monumentos de Central América, Chiapas y Yucatán, traducido al español, aún suscitó con posterioridad más interés en el tema por los dibujos que hizo, ¿ves? Lo que la cultura de la imagen, ¿no? Este diseñó su libro con dibujos. Llama más la atención, se vendió más. Llamó más interés en el tema. Cuando los dibujos de Catherwood se ponen junto a las actuales fotografías, uno se sorprende al ver la minuciosidad de su trabajo y se entristece al darse cuenta de la erosión que ha tenido lugar desde entonces, el descuido de los gobiernos por estos monumentos. Tienen que venir de fuera a valorarlos, porque los mismos gobiernos, es que es un monte de presidentes burros y equipos burros que no entienden ni pío de antropología ni nada, y ponen a un ministerio de cultura que no sabe ni mierda de cultura, porque son cargos políticos. El tipo está ya sentado con su traje en el aire acondicionado y nunca va a donde hay un monumento cubierto de árboles ya, de maleza, de bosques. No me interesa esa vaina, ese tipo. Coger su salario ya sentado y no hacer poca cosa. Y él es que el encargado de la cultura del pueblo, ministro de cultura. Es por eso que suceden esas cosas. Que tienen otro de fuera que venía a decir, ya fui que lo descubrí. Porque el tipo allá sentado, que es el encargado de la cultura, solo está para agarrar cheque, coge cheque, dinero. Esa es la triste realidad de nuestros países, señores. Que los propios, las propias autoridades que tienen que encargarse de estos tesoros arqueológicos no le importa un carajo esos tesoros. Y llegan otros y los descubren y se los llevan. Y el tipo los deja, que se los lleven. Dice, estoy hablando de estos, de cómo Sechar Hitchens dice, admira cómo este hombre diseñó los detalles más pequeños, es para admirarse. Ahora, hay que dolerse de cómo mirándolos hoy esos monumentos están abandonados. El dolor que da por esas autoridades incompetentes. Para ellos cultura es hacer un carnaval y ponerle plumas a las jóvenes en la cabeza y dice que están vestidos de indios. Y pagarle a una banda de música un dineral para que toque disparates ahí. Eso es cultura. Ahora, meterse al monte a excavar y a procurar tesoros culturales, ellos no hacen eso. Ya les dije, están en su escritorio con aire acondicionado sentado, de cuello blanco ahí, hasta que pase el próximo gobierno y salir rico de ese cargo. Culturalmente no saben ni pío. Son cargos políticos. Y sigue diciendo Sitchin entonces, los informes del equipo eran especialmente, aquel equipo, recuerdan, real, que fue a estudiar las construcciones enormes ahí en Yucatán, que mandó el rey de España, de ese informe que está hablando. Particularmente dice los informes del equipo eran especialmente detallados en lo referente a los grandes sitios de Palenque, Uxmal, Chichén Itzá y Copán, eso es en México. Estando este último, el de Copán, por encima de todos, asociado a Stephen, pues con el fin de investigarlo sin interferencias, le compró el lugar a su propietario local por $50. Ustedes ven la desgracia de no valorar dentro del propio país los monumentos culturales, arqueológicos. El dueño de los terrenos, que a lo mejor ni título propio tenía, y a veces se lo compran allá al notario, dame un título ahí fulano, y le da tanto de dinero y ya las tierras ya son de él, porque presenta ese papelito firmado por un notario. Ese burro le vende a este investigador estadounidense todo ese territorio donde están esos monumentos por $50. Pero eso da dolor. Le compró y después entonces lo vende por millones al gobierno si lo quiere recuperar. Hasta yo te lo vendo por tantos millones.
y pagó $50. Hasta que no llegue un gobierno revolucionario que diga, váyase para el carajo, esto es nuestro. Y se va de aquí, el territorio es nuestro. Y no tenemos que compensarle nada, porque usted compró un terreno que no. Vaya a comprar tierra a su país. No tienen coraje de hacer eso. Le dan una millonada al tipo que compró un terreno por $50. Particularmente importante fue la constatación de que algunos de los símbolos y glifos grabados en los monumentos daban unas fechas, de modo que la civilización maya se podía situar en un marco temporal. Aunque la escritura jeroglífica maya sigue estando todavía por descifrar en su totalidad, la escritura. Los expertos han conseguido leer las inscripciones de fechas y determinar las fechas paralelas del calendario cristiano, con el calendario cristiano. Podríamos haber sabido mucho más acerca de los mayas a partir de su amplia literatura. Libros líticos de piedra existían. Los españoles los agarran todos y los queman o los guardan y se los roban, para que el indígena olvide su cultura, su pasado. Podríamos haber sabido mucho más acerca de los mayas a partir de su amplia literatura. Libros que se escribieron sobre un papel hecho con 3 cortezas de árbol, pero también habían libros líticos de piedra y laminado con cal blanca para crear una base para los glifos entintados. Pero estos libros, que los hubo a centenares, fueron destruidos de forma sistemática por los sacerdotes españoles. Esa desgracia de las religiones, ya les dije que atrasa el mundo. Destruido. Eso es diabólico, dicen. O sea, lo escribió el diablo. Locura. Ay, Dios mío. Pero estos libros, que los hubo a centenares, fueron destruidos de forma sistemática por los sacerdotes españoles. Curiosamente, por el mismo obispo Landa, que terminó siendo el que preservó gran parte de la información pagana, dice, en sus propios escritos. La ignorancia es la madre de las desgracias. Solo quedaron 3 o 4, si el cuarto es auténtico, códices o libros dibujos, libros diseñados, llamados códices. Quedaron 4 hasta ahora que se sepa. Las secciones que parecen más interesantes a los expertos son las que tratan de astronomía. También hay disponibles otras 2 importantes obras literarias debido a que fueron reescritas bien de los libros de dibujos originales o bien a partir de la tradición oral en las lenguas nativas, pero utilizando escritura latina. Una de estas obras es la compuesta por los libros de Chilam Balam, que significa los oráculos o pronunciamiento de Balaam, el sacerdote. ¿No les recuerda a Balaam, el profeta en el Antiguo Testamento, no? Al que le habló una burra, que fue llamado para que maldijera al pueblo de Israel, que iba robando territorio por ahí por Palestina y matando gente, y el que no lo dejaba pasar los arrasaban, guiados por el tal Yahvé, era uno de esos Anunnaki. Y hubo un rey que le dijo, por aquí no quiero que me pasen ustedes, porque donde pasan es una desgracia que crean esos llamados seguidores de Yahvé. El pueblo elegido, se le decía. Y un rey por ahí no lo dejó pasar, dice, no, y llamó a un adivino, profeta que había por ahí llamado Balaam. Maldíceme, sube a un monte y maldíceme a aquel pueblo que está allá en la llanura, para que no pase por mi territorio y me cree desgracia. Y el Balaam no lo quiso maldecir, porque dice que le apareció un ángel que se le plantaba enfrente de la burra, y la burra no había manera de que caminar para el frente. Y Balaam dándole garrotada en el pescuezo a la burra, y garrote para acá y garrote, y la burra que nada. Hasta que llegó un momento que la burra le habló, ¿por qué me das tanto garrotazo? Él creyó que fue la burra, pero era un ángel, dice, un ángel, un mensajero, que se le puso enfrente.
Y después le dijo, es que no, es que estás equivocado. Tú no vas a maldecir ese pueblo es, yo soy que lo estoy guiando. La burra de Balaam. Está por ahí, búsquenle, lean el Antiguo Testamento. Y fíjense, el mismo parecido, ¿no? Chilam Balaam, como aquella leyenda que hay en los Andes. Que dice leyenda, ¿no? La leyenda de Ninlab, aquel que guió a los gente que vinieron en balsas de juncos y desembarcaron por ahí por el Ecuador y que los guiaban a Ninlab. Y en el libro de Enki, de más de 200.000 años de antigüedad, encontrado por Secharia Sitchin en las tablillas sumerias enterradas, Enki narra eso. Ninurta los guió para que cruzaran un gran mar en barcos hechos de juncos. Ninlab es Ninurta. Ningún escritor se le ocurre eso, porque no tienen el estudio profundo de las tablillas sumerias y no son capaces de ver la relación que hay en una cultura allá, miles de kilómetros en Medio Oriente, con culturas aquí, en este continente. Porque no creen que los Anunnaki existieron y existen. Y podían ir y llevar gente y traer gente de allá para acá. Se complican todo. Ninlab, Ninurta que los guió. Es tan así que si usted lee los detalles, la llamada leyenda de Ninlab, va a ver que Ninlab después que llega, los instruye, después que desembarcan y pasan años y años ahí, los instruye, los civiliza en diferentes áreas, y después se va a la misma playa donde llegó, y dice que a Ninlab se le dieron alas, o sea, alguien vino y lo agarró en una nave y se lo llevó. Era de ellos. Por eso no se quedó con ellos, porque no era de los nativos, era de esa raza de gente. Se le dieron alas y se fue por el cielo. El lenguaje terrestre, se le dieron alas, se lo llevó una nave aérea. No sabía qué era y se le dieron alas. Y que Ninlab, cuando venía en la balsa principal que guiaba las otras balsas, se comunicaba con alguien que estaba en el cielo, una nave aérea, por una piedra mágica verde que había en la lancha, en la balsa de junco donde iba Ninlab, que era la que guiaba la flota de balsas. Como un micrófono. La piedra parlante, la piedra que habla. El ídolo verde con el que Ninlab se comunicaba con el Dios. Es uno de ellos. La cosa es simple. El tipo viene en una balsa guiando a los otros terrestres para que sepan distinguir las corrientes marinas y guiarlos para que desemboquen ahí en las costas del Ecuador. Y él se va comunicando con una nave que viene encima a través del micrófono. La piedra parlante, el ídolo verde, la leyenda de Ninlab, dice Ninlab, ahí en Sudamérica. Entonces fíjense, Chilam Balaam, el Balaam de la Biblia, los nombres con culturas tan lejanas unas de otras, ¿no? Ninlab, Ninurta. Entonces sigue diciendo Sitchin que una de estas obras es la compuesta por los libros de Chilam Balaam, que significan los oráculos. ¿Y qué era Balaam? Un oraculista, que el rey va y lo consulta para que maldiga al pueblo judío. El oráculo de Balaam, el rey fue allá, mandó, vayan al oráculo de Balaam, tráigame ese hombre aquí. El que tiene contacto con esos dioses para que le dé una maldición. Era un oraculista Balaam en la Biblia también, en el Antiguo Testamento. Y fíjense aquí lo que quiere decir Chilam Balaam. Significa los oráculos o pronunciamientos de Balaam, el sacerdote. Exactamente lo mismo, señores, que en el Antiguo Testamento, el Balaam. Significan los oráculos o pronunciamientos de Balaam el sacerdote. Muchos pueblos del Yucatán tenían copias de este libro
el mejor conservado y traducido de ellos es el libro de Chilan Balam de Chumayel. Parece ser que Balam era una especie de Edgar Cayce maya. Los libros recogen información referente al pasado mítico y al futuro profético sobre ritos y rituales, astrología y consejo médico, conocimiento que el Anunnaki le da a terrestres escogidos, al sumo sacerdote, ya les dije. Un grupito de gente que son escogidos se le da cierto conocimiento para que se lo transmitan al terrestre, o al pueblo común, mejor dicho. ¿Ven cómo coinciden las cosas? Cuando uno lee el Antiguo Testamento, lo relaciona con esa gente, los Anunnaki, toda esa cultura del Medio Oriente y la cultura aquí en América, cómo coinciden las cosas. Es simple coincidencia que son las mismas personas en diferentes partes del mundo actuando. Igual con los terrestres. La palabra Balán significa jaguar en la lengua nativa y ha provocado mucha consternación entre los expertos, esos locos idiotas que nunca, siempre están, que no entienden las cosas, no las creen y se pierden, y son de que lo que están dirigiendo los grandes estudios y las grandes publicaciones. Las palabras significan jaguar en la lengua nativa y ha provocado, dice Sitchin, mucha consternación entre los llamados expertos, pues no parece tener una relación aparente con los oráculos. Sin embargo, dice Sitchin, sin embargo, a nosotros, Sitchin habla en plural, como hace mucha gente, ¿no? En lugar de decir yo, a mí, dice a nosotros. Sin embargo, a nosotros o a mí, nos resulta muy intrigante que en el antiguo Egipto hubiera una clase sacerdotal llamada Shen, Shilan Balán, sacerdote oracular, Balán en el Antiguo Testamento, sacerdote oracular. Y en Egipto también el mismo personaje, llamado Shen en Egipto, ese sacerdote oracular, que pronunciaban oráculos durante ciertas ceremonias reales, así como fórmulas. Oráculos son mensajes que la divinidad le da a ese tipo para que la comunique al rey. Oráculos. Que pronunciaban, llamados Shen en Egipto, una clase de sacerdotes, que pronunciaban oráculos durante ciertas ceremonias reales, así como fórmulas secretas dirigidas a abrir la boca del faraón fallecido con el fin de que pudiera reunirse con los dioses en la otra vida, que se vestían con pieles, estos sumos sacerdotes en Egipto, llamados Shen, oraculares, se vestían con una piel de jaguar también, igualito que aquí en América. Balán significa jaguar, Chilán, Balán. Balán significa jaguar en la lengua nativa. Entonces sigue diciendo Sitchin, que se vestían con pieles de leopardo. Leopardo allá, jaguar aquí. Dice entonces Sitchin, se han encontrado representaciones mayas con sacerdotes vestidos de forma parecida, y dado que en las Américas lo lógico habría sido llevar una piel de jaguar en lugar de una del leopardo africano, eso explicaría el significado de jaguar del nombre de Balán. Una vez más, nos podríamos estar encontrando con un indicio de influencia ritual egipcia. Pero aún nos intriga más la similitud de este nombre del sacerdote oracular maya con el del diluvio Balaán. ¿Recuerdan? Lo que le dice, la que le abrió la burra. ¿Ven? Entonces Sitchin hace la misma comparación. Aún nos intriga, dice Sitchin, más la similitud de este nombre del sacerdote oracular maya con el del adivino Balaán. Balaán, aquí entre los mayas, que se vestía con ropa de jaguar, porque ese es el animal que hay en América, no hay leopardo, como allá en Egipto, en Asia.
y los dos tienen la misma función, sacerdotes oraculares. Pero aún nos intriga más la similitud de este nombre del sacerdote oracular maya, Balaam, con el del adivino Balaam, que según la Biblia, en el Antiguo Testamento, quedó retenido por el rey de Moab durante el éxodo para que lanzara una maldición sobre los israelitas. El rey tráigame ese hombre aquí. Tú tienes que maldecirme a ese pueblo que está allá en el valle para que no me atraviese mis tierras por aquí, me cree problemas. Para que lanzara una maldición sobre los israelitas, pero que terminó por pronunciar un oráculo favorable al pueblo de Israel. ¿Es solo una coincidencia?, dice Sitchin. El otro libro es el Popol Vuh. Ya hablamos entonces de Chilam Balam y su parecido enorme con el Balaam de Egipto y el Balaam allá entre los pueblos semitas, israelitas antiguos. Dice, el otro libro es el Popol Vuh, el libro del consejo. Son obras que se han preservado de todas esas miles que quemaron los locos, esos sacerdotes religiosos españoles, destruyéndole la cultura al día. Y después dicen que no tenían nada. Le queman todas las obras y los libros, después escriben otros libros y están diciendo, no, que esta gente que por aquí eran salvajes, que no tenían escritura. Y mucha gente se cree el cuento. No, que eran muy atrasados, no tenían escritura. Nosotros fuimos a civilizarles, enseñarles a escribir. Destruyeron todo lo que estaba escrito. Lo quemaron, quedaron pocas cosas. La hipocresía cultural de esta gente para imponer su propia cultura. El otro libro es el Popol Vuh, el libro del consejo del altiplano maya. Hace un relato de los orígenes divinos y humanos y de las genealogías reales. Orígenes divino humano. El Anunnaki crea el terrestre con manipulación genética, origen divino humano. A eso se refiere. Está aquí en los libros de nuestro continente antiguo. El origen divino humano. Y de las genealogías reales, los reyes, que los mismos Anunnaki traen el sistema monárquico aquí al planeta y nombran reyes. Hasta el día de hoy tenemos ese sistema que ellos inauguraron aquí, porque es el sistema de Nibiru, el sistema monárquico. Hay un rey para el planeta entero. Genealogías reales a los descendientes de tal o tal rey, genealogías reales. Su cosmogonía y sus leyendas sobre la creación son básicamente similares a las de los pueblos nahuatlacas, los mayas, se parecen mucho con los aztecas. En los referentes a los orígenes, entonces dice Sitchin, son básicamente similares a las de los pueblos nahuatlacas, la de los mayas, indicando una fuente original común. Tenían la misma fuente de información, los dioses. En lo referente a los orígenes de los mayas, el Popol Vuh afirma que sus antepasados llegaron del otro lado del mar. Ahí está otra vez la misma historia, cruzando el mar. Les enseñó a cruzar el mar en balsas de junco. Son las balsas de junco que creó Enki cuando llegó ahí a lo que hoy es el Golfo Pérsico. Aterrizó desde Nibiru con su grupo de 50 Anunnaki. Quedaron balsas de junco. Ese es el material que hay hasta el día de hoy en esa zona pantanosa del sur de Irak. Vienen a América y le enseñan también aquí a construir balsas de junco en el lago Titicaca, que todavía están también, igual como están las de allá en Irak. La misma gente civilizando y dando las mismas orientaciones de construcciones de balsas de juncos en distintas partes del planeta. No es nada extraño. Quien se complica la vida procurando una explicación a estas coincidencias entre culturas tan lejanas son los expertos, por eso que Sitchin lo critica. Entonces sigue diciendo Sitchin, en lo referente a los orígenes de los mayas, el Popol Vuh afirma que sus antepasados llegaron del otro lado del mar. Landa, Gregorio Landa, ese Landa de la colonia española,
el escritor ese de la época de la colonia, dice: Landa escribió que los indígenas han escuchado de sus antepasados que esta tierra fue ocupada por una raza de personas que vinieron de Oriente, a quienes Dios había liberado abriendo 12 senderos a través del mar. Exactamente lo mismo del Nailat, guió para que cruzaran un gran mar y él enfrente con una barca de balsa, de cáñamo. Se repite, ven, en distintas partes del continente la misma historia. De Oriente, a quienes Dios había liberado abriendo 12 senderos a través del mar. Estas afirmaciones concuerdan con el relato maya conocido como la leyenda de Botán. De esta dan cuenta diversos cronistas españoles, en particular Fray Ramón Ordóñez y Aguiar y el obispo Núñez de la Vega. Más tarde fue recogida de sus distintas fuentes por el sacerdote E.C. Brasur de Borbur, Historia de las Naciones y Civilizaciones de México. Escribió ese tipo esa obra. La leyenda de Botán, le ponen leyenda. La leyenda de Botán relata la llegada a Yucatán hacia el 1000 a.C., según los cálculos de los cronistas, del primer hombre al que Dios envió a esta región para poblar y distribuir la tierra que ahora se llama América. Su nombre era Botán. Se desconoce el significado. Su emblema era la serpiente. Era descendiente de los guardianes de la raza de Can. ¿Ven la ligación con Medio Oriente? Su lugar de origen era una tierra que se llamaba Chivín. Hizo 4 viajes en total. La primera vez que desembarcó fundó una población cerca de la costa. Después de un tiempo avanzó tierra adentro y en el afluente de un gran río construyó una ciudad que fue la cuna de esta civilización. Llamó a la ciudad de Nachán, que significa lugar de serpiente. La gente de Enki viene de Medio Oriente, Caín traído acá en la nave de Ninurta y a sus descendientes los guía por el mar para que atraviesen un gran mar, en canoas hechas de juncos, Ninurta. Todo coincide, señores, ¿ven? En su segunda visita inspeccionó el recién fundado país, examinando sus zonas y sus pasadizos subterráneos. Se decía que uno de estos pasadizos, son leyendas de miles de años atrás, que ya parecen, como dicen los expertos, parecen mitos ya, que se pierden en la memoria del tiempo. Estos acontecimientos que narran los indígenas. En su segunda visita inspeccionó el recién fundado país, examinando sus zonas y sus pasadizos subterráneos. Se decía que uno de estos pasadizos cruzaba en línea recta una montaña cercana a Nachán. Cuando volvió a América por 4ª vez, se encontró con que entre el pueblo había surgido la discordia y la rivalidad, de manera que dividió el reino en 4 dominios, fundando una ciudad en cada uno para que le sirviera de capital. Una de las que se menciona es Palenque, otra parece que estuvo cerca de la costa del Pacífico, las demás se desconocen. Núñez de la Vega estaba convencido de que la tierra de la que había llegado Botán era fronteriza con Babilonia. Ordóñez llegó a la conclusión de que Chivín era el país de los heveos, a quienes la Biblia, en el capítulo 10 del Génesis, relaciona con hijos de Canaán, primos de los egipcios. En el norte de Brasil se encontró un pilón, como dicen, una estela de piedra escrita en hebreo antiguo. Somos los hijos de Canaán, venimos aquí y una tormenta nos arrastró hasta acá.
Los fenicios ya habían venido acá, los hijos de Canaán, dice la piedra. Se la robaron los norteamericanos inmediatamente. La piedra se la llevaron en el norte de Brasil. Pero hay fotos por ahí, relatos. La piedra de Parnaíba, un estado ya en el norte de Brasil. Somos los hijos de Canaán, somos tantos, venimos en barco. ¿De dónde salieron? Dice que salieron de allá del Golfo, del Mar Rojo. Ese brazo del Mar Rojo que entra hacia allá, a lo que hoy es Palestina, Israel. De ahí salieron en barco, fueron por el Pacífico y salieron aquí a América. Llegaron hasta la América Central, bajaron al sur, subieron por el lado del Atlántico, llegaron hasta esa punta de Brasil. Ahí se encontró la piedra escrita en piedra, la piedra de Parnaíba. Somos los hijos de Canaán, dicen. ¿Ven? Coincide todo, señores. Nuestra historia oculta. Botán provenía de Canaán. Esto significaría ciertamente nuestro asombro de que Nachán, lugar de serpientes, sea virtualmente idéntico al hebreo Nashash, que significa serpiente también. Estas leyendas fortalecen la opinión de una escuela de expertos que considera la costa del Golfo como el lugar de donde se inició la civilización yucateca. No solo la de los mayas, sino también la de los primitivos olmecas. Según este punto de vista, hay que otorgarle una mayor consideración a un lugar que es muy poco conocido por los visitantes y que pertenece a los verdaderos comienzos de la cultura maya, entre el 2000 y el 1000 a.C., sino antes, según los arqueólogos que lo excavaron de la Universidad de Tulane y de la Sociedad Nacional, de la National Geographic, esa revista que tiene una revista ahí norteamericana, la National Geographic. Este sitio llamado Sibilxaltún está situado cerca de la ciudad portuaria de Progreso, en la costa noroccidental de Yucatán. Las ruinas, que se extienden por una superficie de más de 50 kilómetros cuadrados, revelan que la ciudad estuvo ocupada desde los tiempos más primitivos y a lo largo de la época hispánica, habiendo sido construidos y reconstruidos sus edificios una y otra vez, y habiendo llevado sus piedras aquí y allá, tanto para construcciones hispánicas como modernas, además de sus inmensos templos y sus pirámides. El rasgo más llamativo de la ciudad es el Gran Camino Blanco, una calzada pavimentada con piedras de caliza que discurre recta a lo largo de casi 2,5 kilómetros, siguiendo el eje este-oeste de la ciudad, donde sale el sol hasta donde se pone el sol. ¿Recuerdan ese detalle? ¿Quién les daba esas coordenadas para construir? A ellos. Ya, el Anunnaki. Una sucesión de importantes ciudades mayas se extiende a lo largo del extremo septentrional de Yucatán, con nombres bien conocidos, no solo para los arqueólogos, sino también para millones de visitantes. Uxmal, Izamal, Mayapán, Chichén Itzá, Tulum, por mencionar solo los lugares más sobresalientes. Cada una de estas ciudades jugó un papel importante en la historia maya. Mayapán fue el centro de una alianza de ciudades-estado. Chichén Itzá se hizo grande gracias a los emigrantes toltecas. Cualquiera de ellas pudo ser la capital, desde la cual, según el cronista español Diego García de Palacio, un gran señor maya de Yucatán conquistara las tierras altas del sur y construyera el centro maya más meridional, el de Copán. Según García de Palacio, todo esto estaba escrito en un libro que los indígenas de Copán le habían mostrado cuando visitó aquel lugar. Dice que no tenían libro de escritura en español.
dice, a pesar de todas estas evidencias legendarias y arqueológicas, ¿ves? Evidencias legendarias y arqueológicas son parte de la historia, es importantísimo. A pesar de todas estas evidencias legendarias y arqueológicas, otra escuela de arqueólogos cree que la cultura maya, o al menos los mismos mayas, tuvo su origen en las tierras altas del sur, la actual Guatemala, extendiéndose desde allí hacia el norte. Los estudios de la lengua maya remontan sus orígenes a una comunidad protomaya que quizás alrededor del 2600 a.C. existió en lo que es ahora el departamento de Huehuetenango, en el noroeste de Guatemala. Sin embargo, donde quiera que se desarrollara la civilización maya, los expertos consideran el segundo milenio antes de Cristo como su fase preclásica y el comienzo de la fase clásica de máximo logro lo sitúan hacia el 200 después de Cristo. Oye, qué ridículo. Como que es reciente esas cosas, ese complejo de los europeos, ¿no? No, eso fue hace poco, lo que América hace poco tiempo. 200 después de Cristo. Para el 900 después de Cristo, el reino de los mayas se extendía desde la costa del Pacífico hasta el Golfo de México y el Caribe. Durante todos aquellos siglos, los mayas construyeron multitud de ciudades cuyas pirámides, templos, palacios, plazas, estelas, esculturas, inscripciones y decoraciones abruman tanto a expertos como a visitantes por su profusión, variedad y belleza, por no hablar del monumental tamaño de su imaginativa arquitectura. Excepto unas cuantas ciudades que estuvieron amuralladas, las ciudades mayas eran en realidad centros ceremoniales abiertos, rodeados por una población de administradores, artesanos y mercaderes y respaldados por una extensa población rural. En estos centros, cada uno de sus soberanos iba añadiendo nuevas estructuras o ampliando las antiguas mediante la construcción de edificios más grandes sobre los previos, como añadiendo nuevas capas de piel sobre una cebolla. Y entonces, 5 siglos antes de la llegada de los españoles, por razones desconocidas, los mayas abandonaron sus ciudades sagradas y dejaron que la selva las cubriera. ¿Qué pasó? No sabemos. Palenque, una de las más primitivas ciudades mayas, está situada cerca de la frontera entre México y Guatemala y se puede llegar a ella desde la moderna ciudad de Villahermosa. En el siglo, y ahora mejoró la cosa en Yucatán, con ese tren maya que mandó construir López Obrador en México. Fue una cosa tremenda, una obra tremenda, como nunca se había hecho en el mundo, el tren Maya. Ahora une toda esa zona arquitectónica de Yucatán que estaba abandonada, a su suerte por ahí, y a empresarios estadounidenses sacando tierra y minas por ahí. López Obrador creó esa zona, una riqueza arquitectónica tremenda. ¿Ves lo que es tener una persona con conocimiento profundo de antropología, de historia, que valora sus tesoros arqueológicos? Eso produce esas situaciones. Cuando tenemos un presidente así, que valora eso, sus tesoros culturales, el tren Maya ya une toda esa península de Yucatán con el país. Y entonces dice, Palenque, una de las más primitivas ciudades mayas, está situada cerca de la frontera entre México y Guatemala y se puede llegar a ella desde la moderna ciudad de Villahermosa. Ahora hay el tren, ahora se puede llegar desde otros lugares más cerca y se vaya mismo a Palenque. En el siglo VII después de Cristo, Palenque marcó el límite occidental de la expansión maya. Los europeos saben de su existencia desde 1773. Se han descubierto las ruinas de sus templos y sus palacios y sus ricas decoraciones de estuco y sus inscripciones jeroglíficas vienen siendo estudiadas por los arqueólogos desde la década de 1920. Sin embargo, su fama y su atractivo descollaron tras el descubrimiento de Alberto Ruiz
en 1949, de que en una pirámide escalonada llamada el Templo de las Inscripciones había una escalera secreta interior que llevaba hacia abajo. Varios años de excavaciones y de extracción de la tierra y los escombros que cubrían y ocultaban la estructura interna rindieron al fin un descubrimiento de lo más excitante, una cámara mortuoria en el fondo de la sinuosa escalera. Un bloque de piedra triangular enmascaraba una entrada a través de una pared lisa que aún estaba custodiada por los esqueletos de unos guerreros mayas. Al otro lado había una cripta abovedada con murales en las paredes. Dentro había un sarcófago de piedra cubierto con una gran losa de piedra rectangular que pesa alrededor de 5 toneladas y tiene más de 3,5 metros de longitud. Piedra rectangular, famosa esta piedra. Cuando se quitó esta tapa de piedra aparecieron los restos óseos de un hombre alto. Parece que era uno de ellos, alto. Cuando se quitó esta tapa de piedra aparecieron los restos óseos de un hombre alto, engalanado aún con joyas de jade y perlas. Su rostro estaba cubierto con una máscara de mosaico de jade. Un pequeño colgante de jade con la imagen de una deidad se encontraba entre las cuentas de lo que una vez fue un collar de jade. El descubrimiento era sorprendente, pues hasta entonces no se había encontrado ninguna otra pirámide ni templo alguno en México que sirviera de tumba. Pero el enigma de la tumba y de su ocupante tomó mayores dimensiones por las imágenes grabadas sobre la gran losa de piedra. Era la imagen de un maya descalzo sentado sobre un trono emplumado o llameante que parecía manipular unos instrumentos mecánicos dentro de una elaborada cámara. La Ancien Astronaut Society y su patrocinador Erich von Däniken, que escribió varios libros sobre los dioses, eran astronautas, por ejemplo, uno de ellos, ese alemán, Erich von Däniken, todavía está vivo. Han querido ver en esta imagen a un astronauta dentro de una nave espacial propulsada por unos llameantes reactores y sugieren que es un extraterrestre el que se enterró aquí, uno de los dioses. Vamos a hacer una parada. Déjame terminar aquí. Los arqueólogos y otros expertos ridiculizan esa idea de von Däniken de que es un astronauta que no es indígena dentro de una nave espacial. Los arqueólogos y otros expertos, dice Sitchin, ridiculizan la idea, ¿ves? Como siempre. Las inscripciones de las paredes de este edificio funerario y las estructuras adyacentes les hacen pensar a estos expertos de que la persona aquí enterrada es un soberano llamado Pacal, escudo, que reinó en Palenque entre 615 y 683 después de Cristo. Algunos ven en la escena la representación del fallecido Pacal en el momento de ser llevado por el dragón del mundo inferior al reino de los muertos. ¡Qué disparate! Oh, meu Dios. Tienen en cuenta el hecho de que en el solsticio de invierno el sol se pone exactamente por detrás del templo de las inscripciones, como símbolo añadido de la partida del rey con la puesta del dios del sol. Es la teoría de los expertos. Otros expertos, inducidos por interpretaciones modificadas por el hecho de que la imagen está enmarcada por una banda celeste, una serie de glifos que representan los cuerpos celestes, y las constelaciones zodiacales contemplan la escena como el rey siendo llevado por la serpiente celeste, una nave espacial, hasta el celestial reino de los dioses, Nibiru. El objeto parecido a una cruz que el fallecido está enfrentando se reconoce ahora como un estilizado árbol de la vida, sugiriendo que el rey
está siendo llevado a una vida eterna. De hecho, se descubrió una tumba similar, conocida como Enterramiento 116, en la gran plaza de Tikal, a los pies de una de sus principales pirámides. A algo más de 6 metros de profundidad se encontró el esqueleto de un hombre extraordinariamente alto. Las características del Anunnaki, señores, comparada con el terrestre. Extraordinariamente alto. Su cuerpo estaba ubicado sobre una plataforma de sillería, engalanado con alhajas de jade y rodeado como en Palenque de perlas, objetos de jade y cerámica. También se han encontrado en diversos lugares mayas imágenes de personas llevadas en las fauces de serpientes de fuego, una nave espacial, a las que los expertos llaman dioses celestes, como esta de Chichén Itzá, una que aparece en Chichén Itzá, una figura. Los reyes llevados, dicen ellos que son reyes llevados en las fauces de serpientes, serpientes de fuego, naves. Vamos a hacer una parada por aquí. Gracias a todas y a todos los que nos ven en este canal. Hasta la próxima lectura.